todas tus depresiones y todo se va a pasar, ¿sí? Y dice también que cuando llegue ese momento vamos a conocer. Por lo tanto, los pastores se van a quedar sin pega porque no van a tener que enseñar nada. Entonces, vamos a estar cara a cara con el Señor. Imagínense, yo pienso y siento eso y me pongo así. Y vamos a conocer plenamente. Y va a ser una vida sin dolor, sin tristeza. Todos tenemos esa esperanza. Cuando Jesús venga por la segunda vez. Pero necesito decirte algo. Si nosotros viviéramos solamente de esa esperanza, sería terrible. Te tengo una excelente noticia y que yo creo que ustedes todos saben y es lo que vamos a hablar hoy día. Dice que la bendición del siglo venidero, ese siglo venidero es donde viene Jesús, donde no hay muerte. Dice que esas bendiciones que están allá, la podemos gozar ahora y aquí. Y eso es de lo que te quiero hablar. Te quiero hablar, es como, yo decía, ¿qué ejemplo les doy? Bueno, no voy a hablar de las parábolas, pero te quiero decir esto. Imagínate el primer damasco de tu árbol, el que has estado esperando todo el rato. En realidad voy a hacer el ejemplo con el durazno porque te voy a contar. Estábamos en Coñaripe nosotros, la familia, y en la casa que arrendamos tiene un altillo y había un durazno chiquitito así. Y a la altura de la terraza habían 3 duraznos. Y yo quería que madurara un durazno porque nosotros arrendábamos la casa por 7 días nomás, porque quería comerme el durazno antes de irme. Entonces, era tan interesante porque lo veía siempre el durazno, habían 3 duraznos. Y uno era el que iba pintando. Así que tú lo empezás a ver, ya está rojito, así lo único que quiere es que esté madurito. Entonces, no me acuerdo, ¿eh? Ahora voy a decirte el término de la historia, porque no me acuerdo, pero sí sé que yo estaba muy pendiente. Entonces imagínate que justo ya cuando nosotros tenemos que irnos de la casa, hay uno madurito así, que yo pongo la mano para tantearlo y se cae, y queda ahí. ¡Wow! Y con solcito maduró, y yo lo pruebo, y es exquisito. Imagínate que eso es lo que estás probando ahora, pero después vas a tener la cosecha completa de todos los árboles, de todos los frutos. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es lo que te quiero decir. ¿Cómo? ¿Cómo podemos gozar ahora de eso que está allá? Entonces, antes de comenzar, te quiero decir que lo que estoy hablando es la edad venidera, pertenece al futuro, obvio. Y sin embargo, los poderes del siglo venidero han penetrado en el presente siglo malo. ¡Bacán! Y te voy a leer algo aquí, que todavía no empezamos con la presentación. Dice, está en Hebreos 6:5, se refiere a otro, pero yo extraje una parte del texto. Dice, aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, o sea, todos los que hemos recibido a Cristo, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. O sea, los hemos experimentado, está en su palabra. Bien, y me recordé de esta otra cita, que es como la parte de la introducción, que mientras preparaba el tema se me vino inmediatamente, porque siempre me quedo dando vuelta a esto. Dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Eso está en primera carta de Corintios 13:12. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Porque yo no voy a hablar de esto, pero te tengo que introducir. Imagínate en los espejos antiguos cómo verían, porque era como una cuestión metálica media pulida, si veían todo más o menos, ¿cierto? Entonces lo que vemos ahora es una parte. Cuando el Señor vuelva, vamos a ver en su totalidad, lo vamos a conocer, lo que te decía anteriormente. Entonces es preciso que tengas esto claro, porque yo no voy a hablar del siglo venidero. Eso es para otra enseñanza. Voy a hablar de que las bendiciones del siglo venidero las podemos tener ahora. ¿Bien? Ok, entonces, ¿de qué voy a hablar? Del reino de Dios. Es muy complejo, esto es una cuestión súper amplia. Ustedes, yo quiero que sepan que estoy tomando un poquito así. Larry la semana pasada también habló del reino de Dios, ¿se acuerdan o no?
Si yo los interrogo, van a salir todos reprobados. Pero ¿dónde no salen reprobados? En lo que el Señor ministró a tu corazón. Eso no vas a salir reprobado. ¿Ya? Entonces Larry habló del reino. Acuérdense que Dios siembra y que viene el enemigo en la noche y pone la cizaña y todo eso. Entonces habló también de lo que nos impide vivir el reino de Dios en cosas internas, externas e internas. Entonces, hablar del reino de Dios y poder dar una enseñanza es muy complejo. Yo voy a tomar solamente un poquito muy pequeño, porque en la Biblia el reino de Dios se habla en futuro, como les dije, pero también se habla en el presente. Y de eso es lo que te quiero decir ahora. Entonces dice así: el reino de Dios es su realeza, su gobierno, su autoridad. El reino no es una realidad física, sino el señorío o reinado de Dios. Jesús dijo que debemos recibir el reino de Dios como niños. Entonces, cuando uno dice que lo recibamos como niños, es bacán, porque tenemos que recibirlo con la inocencia, no como los fariseos, ¿cierto? Pero tenemos que recibir el reino. Y ahí dice, ¿qué se recibe? ¿Qué estamos recibiendo cuando recibimos el reino? La siguiente: lo que recibimos es el gobierno de Dios para entrar en la futura realidad del reino. Uno debe someterse en plena confianza al gobierno de Dios aquí y ahora. Yo quiero y espero que el Espíritu Santo te vaya mostrando, que tú vayas así como haciendo algún tipo de análisis, y en este preciso momento voy a orar. Padre amado, yo te doy gracias por esta mañana. Bendigo a cada uno de los que está acá, Señor, y yo oro para que tú vengas, Señor, abras el entendimiento, el corazón y traigas la revelación de lo que tú quieres mostrar ahora. Que la próxima semana, la siguiente semana, nos acordemos porque tú revelaste algo aquí. No porque somos estudiosos, sino que porque el corazón de tu Padre se conectó con nuestro corazón y nos ha dado el manjar que tú tienes para hoy día, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, esto nos tiene que quedar claro. Lo que recibimos es el gobierno de Dios para entrar en la futura realidad del reino. Uno debe someterse en plena confianza al gobierno de Dios aquí y ahora. Anda pensando si estás sometido en confianza. Vamos ahí haciendo un breve análisis nosotros mismos, ¿ya? También dice, debemos buscar primeramente su reino y su justicia. Eso está en Mateo 6:33. ¿Cuál es el objetivo de nuestra pesquisa? ¿Qué andamos buscando? ¿Andamos buscando la iglesia, el cielo? No, debemos buscar la justicia de Dios, su autoridad, su gobierno, su reinado en nuestras vidas. El cielo solamente es importante, ¿por qué? Porque nosotros lo vemos como que en el cielo está el reino de Dios completo, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos? Nosotros buscamos, cuando decimos, busquen el reino primeramente, buscamos su gobierno, buscamos que ninguna parte de tu corazón, del tuyo, no lo crea, que no haya ninguna parte de nosotros que no se haya sometido al gobierno de Dios, a la soberanía de Él. Y eso es lo complejo muchas veces, porque ¿dónde estamos? Estamos en este presente siglo malo. ¿Y quién gobierna este presente siglo malo? Satanás. ¿Y a quién escuchas más tú a veces o yo? Bueno, ahí la dejo nomás. Dice, hay un reino de bendiciones espirituales en las cuales podemos entrar hoy y gozar en parte de la realidad de las bendiciones del reino de Dios, de su reinado, lo que te decía yo. Nosotros podemos gozar en parte, pero si puedes gozar en parte, ¿quieres gozar esa parte o quieres obviarla? Así como hay dos venidas de Cristo, cuando se hizo hombre y vino a la tierra como tal, y otra en gloria en su segunda venida, que es lo que estamos hablando, hay dos manifestaciones del reino también. Y eso es súper importante que lo tengan claro. Si ves que alguien a tu lado se está quedando dormido, tú hácele así, pégale un tremendo codazo, porque hay alguien que no quiere que tú escuches estas verdades. ¿Está claro, no? No permitan que nadie se quede dormido. Ya, entonces, hay también dos manifestaciones del reino. Una en poder y gloria cuando Cristo vuelva y otra presente ahora mismo, debido a que
el Hijo de Dios ya estuvo entre los hombres. Esto tiene que ver todo con Jesús. Necesito que tú lo tengas claro. Todo lo que cantamos hoy día, nosotros podemos decir que tenemos un Padre fiel porque vino Jesús, que nos llevó al Padre. Él pagó el precio por nosotros, pagó el precio para que tú y yo podamos vivir las bendiciones del tiempo venidero aquí y ahora. ¿Ya? Y es en parte, porque díganme ustedes, ¿a ustedes les duele la cabeza? ¿Les duele la espalda? A mí me duele la rodilla, así como que hago así me duele. Es en parte. Jesús vino, venció a la muerte, sí. Pero eso será completo en su segunda venida, ¿ya? Pero sabemos y tenemos que agarrarnos de la verdad de que Jesús sí venció a la muerte, sí pagó el precio por ti, aquí y ahora. Y de eso es lo que tenemos que agarrarnos. Ya, denme un segundo porque aquí se me... Ahí sí. Bien. Entonces, el reino es una realidad presente hoy. Y eso es lo que yo quiero que nos quede claro. En este mundo que es gobernado por Satanás, donde las preocupaciones te empiezan a... Oh, ¿qué pasa con la pega? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo demás allá? Necesito decirte que es una realidad. Sin embargo, mira, Jesús estaba hablando cuando sacó los demonios y le dicen que él estaba echando demonios en nombre de Satanás. Y ahí hay toda una cuestión que lo dice tan bien Jesús, pero me da tanta gracia, porque después que dice todo eso, dice de una casa dividida, todo eso ustedes lo saben, ¿cierto? Pero mira la que les tira ahí mismo, dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¡Wow, qué bacán! Cuando Jesús vino, el reino de Dios vino y se instaló. ¿Y por qué nosotros oramos? ¿Por qué expulsamos demonios, los que están en el Agape 5, que están ahí on fire? ¿Por qué podemos orar y alguien se sana? ¿Por qué? Porque el reino de Dios, las bendiciones del siglo que está allá, irrumpieron en este presente siglo malo. Solo se puede experimentar por el nuevo nacimiento, y esto es sumamente importante. Mediante el nuevo nacimiento podemos experimentar, tenemos una experiencia, no una cuestión que nos contaron, no algo que vivió el otro. Tenemos una experiencia. El reino de Dios, que si bien pertenece al futuro y sin embargo las bendiciones del reino de Dios han entrado a la edad presente para liberarnos de la esclavitud de Satanás y del pecado. Entonces ahí dice su palabra, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús estaba hablando con Nicodemo. Y esto es tan importante, porque mira, nosotros pertenecemos a un nuevo reino. Entonces yo voy a hablar de mí. Yo estaba aquí, imagínate que estoy aquí, en el mundo. ¿Quién me gobierna? Satanás. Yo pensaba que estaba súper bien, ¿eh? Imagínate la pobre ilusa de mí. Yo era la mujer más bacán, me creía, no voy a decir cosas, bueno, pero me creía muy bien. Y estaba gobernada absolutamente por Satanás, pero no tenía idea. Pero yo buscaba a Dios, buscaba a Dios, buscaba a Dios. Pero no sabía. Y yo decía, ¿cómo? Un día creo y otro día no creo. No, esta cuestión no creo. Mire que Jesús y todo eso, ¿dónde la vieron? Tan loco. Entonces un día creía y al otro día ya no creía. Entonces yo estaba viviendo absolutamente el presente siglo malo. Cuando Dios me toca, y no porque Dios tiene múltiples experiencias, pero a mí, como todos ustedes saben que me convertí vieja, tuvo que tocarme de una manera demasiado sobrenatural, porque si no yo decía, nunca voy a creer. Entonces, un día recibí a Cristo y fue literalmente un nuevo nacimiento. Estaba aquí, ¿ya? Yo nací de mi mamá en tal clínica y de repente estoy acá. Dios vino, recibí al Señor en mi corazón, tuve un nuevo nacimiento. Entonces, este nacimiento de aquí, en tu certificado de nacimiento dice la fecha y dice a qué lugar pertenece dentro de Santiago, ¿cierto? En cambio, ahora aquí
nací de nuevo. Y las fechas y todo son distintas, porque la eternidad, olvídate, no tiene fecha. Entonces, gracias a que recibí al Señor, gracias a que nací de nuevo, he podido y puedo experimentar este reinado, y tú también. ¿Y cuál es este reinado? Este es el reinado de Dios. Pero seguimos viviendo este presente siglo malo. ¿Se entiende o no? Entonces, otra explicación. Aquí yo tengo un entrenador, ¿ya? Un entrenador súper malo que te latiga, que te culpa, y estás acostumbrado, sometido así. O un jefe, pongámosle un jefe. Un jefe maltratador, un jefe que él se levanta mientras te aplasta y te tiene subyugado y preso, y ese es tu jefe. ¿Y tú a quién escuchas? A ese jefe. Pero ahora, al recibir a Cristo, paso a donde este nuevo jefe. Y ni siquiera lo puedo entender ni conocer completamente, porque lo voy a conocer completamente después. Pero ahora, este nuevo jefe me dice que lo hago bien, que me ama, que él pagó el precio, o sea, tengo la jubilación, tengo todo. No tengo que sacar ningún retiro de la AFP, porque este jefe me tiene todo. ¿Se entiende o no? Pero, como estamos en este mundo, de esto es lo que vamos a hablar, ¿a qué jefe escucho? Cuando digo, Luisa, te estáis poniendo viejita, y no tenía otra casa, y no tenía esto, y no tenía... ¿A quién estoy escuchando? Al antiguo entrenador, a mi antiguo jefe. Pero cuando digo, vamos, tú puedes, tienes un plan, un propósito, humilla ante mí y yo te daré todo lo que tú no tienes, estoy escuchando a Dios, a este nuevo reino. ¿Ya? Bien. Entonces, solo se puede experimentar en este nuevo nacimiento. Y también ahí hay otro versículo porque dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces yo quisiera, si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor en su corazón, que hoy día tienes que recibirlo, no te puedes ir sin hacer esa oración, porque lo que nos espera es maravilloso, pero lo que podemos experimentar aquí también, porque también vivimos el reino ahora. Bueno, todo esto que te estoy diciendo, como lo relaté hace un rato, todo esto tiene que ver con Jesús. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Entonces, esta liberación proviene del siglo venidero, pero ha penetrado aquí. Por lo tanto, si Él pagó el gran precio por nuestra libertad, ¿por qué a veces seguimos escuchando al antiguo jefe? Me pregunto yo. O sea, me lo pregunto yo primeramente y se lo pregunto a ustedes. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos sido liberados gracias a que Jesús vino, porque las bendiciones del reino, las bendiciones llegaron aquí gracias a Él. Entonces, Él pagó, Dios mandó a su Hijo. Mira, nosotros estábamos predestinados para ser castigados, eso tú lo sabes, ¿cierto? Y Jesús vino y dijo, ok, yo soy el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, y yo me expongo, ¿no? Yo muero para que nosotros tengamos vida. Entonces es súper importante entender para que nosotros podamos decir, bueno, ¿quién es mi gobierno? ¿A quién escucho? ¿Quién está hablando en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo? ¿Quién está ministrando mi alma? ¿Quién gobierna este siglo? ¿Que me tiene lleno de mentiras? Porque Satanás ha venido a eso. ¿O creo en la cruz, me agarro de Cristo y sé que Él me liberó? Y esto no significa que nosotros no seguimos pecando. Significa que voy, me arrepiento, confieso. Y no quiero herir el corazón de quien dio todo por mí. Entonces no quiero herir el corazón del Padre. Es un poco un cambio de mentalidad. Bueno, dice ahí,
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos ha liberado de la esclavitud y nos transfirió a su reino, al reino de su Hijo amado. Este es un cambio de dominio. Como yo expliqué antes, yo vivía donde en las tinieblas y ahora ¿qué somos? Somos hijos de luz y debemos vivir en esa verdad. Entonces, esto es mi mensaje, piénsalo. Me encantaría pasarle el micrófono a cada uno de ustedes. ¿Estamos viviendo esa verdad? ¿Estamos viviendo como hijos de luz? ¿Estamos viviendo como quienes fuimos transportados de un reino de tinieblas al reino de la luz? ¿Estamos viviendo lo que dice la palabra? Muchas veces no. Por eso, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Él nos trasladó a este reino donde Jesucristo es el Señor, hay redención, hay libertad para los que estaban en cautiverio. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir esta libertad porque Jesús pagó el precio. Entonces yo creo que Satanás lo hace bastante bien con nosotros. Es como que estábamos aquí apretados, cortó las cadenas, Jesús, sal y tú seguís preso. Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, mucha gente siguió viviendo como esclavo porque había vivido toda su vida como esclavo. Entonces, si tú te has condicionado toda la vida con un entrenador, tú sigues viviendo así. ¿Por qué eres reactivo? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué? Porque sigues viviendo así. Entonces a mí me consternaba cuando leía eso, porque ¿qué pasaba? Los esclavos estaban condicionados a servir, estaban condicionados a postergarse, estaban condicionados. Imagínense que la gente no podía subir a las micros, que habían baños para blancos, para gente de color. Y después cuando dice, oye, eres libre, ¿qué hago? Además que nada estaba preparado para esa libertad. Entonces Dios te está diciendo ahora, tú eres libre, a pesar de que nada está preparado para tu libertad. Entonces, ¿de qué nos agarramos? De la palabra de Dios. ¿De qué nos agarramos? De su Espíritu Santo. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero humillarme, tengo que humillarme, doblegarme a Dios para que Él gobierne mi vida. No, si es que tú te demoras mucho, Señor. ¿Han cachado eso? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Yo quiero aquí y ahora. Entonces, tomamos la rienda. Porque somos tercos, somos desobedientes, porque hay muchas áreas en las cuales tenemos que renunciar y permitir que el reino entre. Nosotros es una verdad, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, que es el reino de Dios. Pero muchas veces seguimos viviendo como los esclavos en su liberación, seguimos viviendo oprimidos. Y hay áreas en que no las dejamos. Y no importa, porque vamos a tener que vivir así, porque la plenitud la vamos a encontrar cuando vuelva Jesús. Pero para vivir este presente siglo malo, goza del durazno que yo me comí. Busca eso, busca eso. Bueno, todo esto, cuando uno se convierte y cuando tú eres traspasado de este mundo y de este gobierno de Satanás al gobierno de la luz, hay un versículo que a mí me cautivó en mi conversión, ¿no? Yo te debo contar que, yo no sé si el David se acuerda, pero antes de yo convertirme, él me estaba hablando y me hablaba de Dios. Y yo le decía, jamás voy a creer, loco, nunca, así como, olvídalo. No me acuerdo lo que hablábamos, pero después que me convertí, como a la semana siguiente, a mí me llegaba a dar vergüenza, porque yo decía, ¿cómo hablé tanta tontera? Entonces, algo pasó en mi mente y yo no podía entender, porque de repente yo estaba viviendo, tenía una convicción y de repente estaba aquí. Y tuve convicción de pecado y yo no sabía de dónde venía porque ni siquiera sabía lo que era el pecado, si yo pensé que no tenía pecado. Pero además, algo pasó en mi mente. Y después cuando leí este versículo, fue un versículo que lo oré, lo estudié. Inclusive en ese tiempo estaba recién convertida, pero escribí en una libretita todo lo que me hablaba de este versículo. Casi como que sin saber que en algún minuto lo podría enseñar. Pero era Dios hablándome. Entonces dice, este versículo dice,
No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y este versículo que se ve tan así en la Reina Valera, en otro dice, no imiten las conductas del presente siglo malo. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, no, que mi hijo no vaya a la universidad, que no se junte con no cristianos. A tu hijo le decís, no, 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 no. ¿Eso resulta? No, pues si tenemos que orar que el Señor venga y transforme la mente porque no viene de uno. Entonces aquí dice, algunas dicen que no se conformen a este mundo, a este presente siglo malo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Dios nos tiene que transformar en personas nuevas, ¿ya? Al cambiarles, ¿qué es la manera de pensar? Entonces yo pensaba antes de una manera y después a la semana siguiente pensé de otra. Y mira, entonces aprenderán a conocer, reserva esto, por favor, ¿qué vas a conocer? La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, ¿no será que la voluntad de Dios está muy asociada al reino de Dios? Si yo quiero que Dios me gobierne, que sea mi autoridad, que guíe soberano en mi vida, ¿debo conocer su voluntad o no? Sí, porque si no estoy haciendo la voluntad de cualquiera. Entonces, a veces como cristianos decimos, sí, yo me convertí, Dios, el reino, pero sigo escuchando ¿a quién? Al antiguo jefe, al antiguo entrenador. Entonces, el Señor, ¿qué tiene que venir? A cambiar mi manera de pensar, porque va a ser la única manera que yo pueda saber cuál es la voluntad de mi Rey. Si no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejarme gobernar por Dios si no sé cuál es su voluntad? Están absolutamente, entonces, asociadas. Bien, entonces, ¿cómo podemos vivir en medio de la edad perversa o del presente siglo malo y no conformarnos a ella? Es lo que decíamos recién, que es un proceso de transformación. Tenemos que experimentar una transformación interior que en sí sea el resultado del poder del siglo venidero que ha penetrado retrospectivamente en el presente siglo malo. Eso es gracias ¿a quién? A Jesús. Entonces tenéis que creer esta cuestión, porque no es así como así. La elixir que va a estar allá la podemos experimentar aquí en una medida. Y Dios, ¿qué hace? Nos transforma. ¿Y esa transformación viene de afuera para adentro? No. Mira, no sacamos nada con vestirme religiosamente, con ponerme una ropa. No, si yo soy. Y criticamos a veces, ¿cómo se viste así? Entonces están los religiosos que no podrían creer que nuestros pastores prediquen con short o con guayabera, o ¿me entiendes o no? Porque están mirando la parte de afuera. Pero, ¿alguien puede mirar el interior de cada uno de nosotros? Solamente uno. ¿Quién es ese? Dios. Entonces, claro, antes decían los abuelitos, decían, uno ve cara pero no corazones. Era como para meterte miedo a ver con quién te estabas juntando, ¿eh? Pero esta transformación, ¿cómo nosotros podemos vivir el presente siglo malo sin escuchar a Satanás y sin su gobierno? Lo podemos hacer solamente gracias al Espíritu de Dios, gracias a su Espíritu Santo que viene a transformarnos. ¿Y cómo nos transforma? De adentro hacia afuera. Y empieza con gotas de gracia. Tú empiezas a experimentar el amor. Mira, la adoración. ¿Qué experimentamos en la adoración? Su presencia manifiesta. Y si tú no la estás experimentando, derrámate, humíllate a Dios, créele que Él pagó el precio por ti. Entonces, eso es lo más maravilloso que he podido experimentar, la transformación que viene de adentro, porque no tiene que ver contigo, no tiene que ver que andes a la moda, no tiene que ver que tengas más plata o que tengas menos plata, no tiene que ver que me teñí el pelo para no verme tan vieja, no tiene que ver con nada de eso.
tiene que ver con una transformación que viene de adentro hacia afuera y es maravillosa. Esa transformación es maravillosa porque vamos de gloria en gloria hasta que podamos encontrarnos de nuevo con nuestro Señor Jesús y ya no haya muerte, ni haya dolor. Esa es la transformación. Entonces, claro que tenemos problemas porque vivimos este presente siglo malo. Claro que lo vivimos, pero yo creo en Dios. Quiero hacer las obras del reino porque cada vez que yo hago las obras del reino, voy creciendo, voy experimentando, voy transformándome y voy caminando hacia cuando me encuentre con Él. Ya no vaya a pelear más con tu esposo ni con tu esposa. Va a llegar ese tiempo donde vamos a experimentar la perfección. ¿Y eso lo podemos vivir ahora? Sí. En parte, sí, pero lo podemos vivir. Y eso es magnífico. No tengas miedo de lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora si te está mostrando. Hay que tener protección, no de lo que quiere hacer el Espíritu Santo, sino que del maligno, del antiguo jefe. A ese lo anulamos por el poder de la sangre del Cordero. Ya, entonces, ¿dónde me quedé? Bien. Entonces, creo que tienes que avanzar una, parece. Una diapositiva, eso. En eso estábamos. ¿Cómo podemos vivir en medio de esta edad perversa, del presente siglo malo, sin conformarnos a ella? Esto es lo que te estoy diciendo todo este rato, porque esta cuestión es una cuestión práctica, no es etérea. Es aquí y ahora, en las circunstancias. Cuando no tienes trabajo, cuando sientes que te va mal en todo. Aquí vivimos el reino ahora, aquí le creemos a Dios. Tenemos entonces que experimentar esa transformación que viene de adentro hacia afuera. Y cuando eso se empieza a notar, la gente cree en Dios. Porque te empiezan a decir, hoy tú antes que eras rabioso, Armando. Y empiezan, ¿y qué te pasó? ¿Que ahora estás menos rabioso? ¿O nunca me imaginé que te iba a ver a ti haciendo esto y ahora lo haces? Como me dijo mi hijo mayor un día, mamá me dijo, ¿le dijiste a la vecina que se viniera a tomar un café? ¿Eres tú? Cuando han pasado años, pero yo en realidad soy sociable con mi círculo más íntimo, ¿no? O el otro día me encontré hablando con alguien en la calle y te dije, uy, Dios mío, estoy hablando con alguien en la calle. Entonces, puedo hablarte de la transformación, de esa transformación que ha hecho el Padre, pero para que lo haga yo tengo que dejarlo. Y estoy en esta lucha, yo estoy así. Y por eso te estoy predicando esto, porque siempre me aparece de nuevo la inseguridad, me aparece la culpa, no sé si te aparece a ti, y nos aparece el antiguo jefe. Pero el Señor lo hizo para que viviéramos en libertad aquí y ahora, para que experimentemos en parte lo que vamos a experimentar después en su totalidad. Entonces, la siguiente, el poder de la cruz. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Ahí dice, para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y a librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Tenía tanto miedo de la muerte que estaba aquí, aquí, aquí. Pero Dios ha venido a anular. Y quiero decirte un poco esto. En otras, yo busqué esta traducción de la Biblia, pero hay otra que dice que ha venido a destruir, ¿no? Dice, Él también compartió esa naturaleza humana para destruir mediante la muerte, entonces el dominio de Satanás, a destruir. Y quiero decirte que ha sido mediante la muerte como Cristo ha anulado el poder que tenía Satanás sobre ti. Y muchas veces eso no se entiende porque uno dice, ¿cómo? Pero si la muerte sigue aquí, ¿no? Entonces la palabra griega usada no tiene equivalente adecuado en nuestro idioma moderno. La voz griega para katarego significa literalmente poner fuera de acción, convertir algo en inoperante, inutilizar. Esta destrucción de Satanás se realizó mediante la muerte de Cristo. Entonces,
Lo que quiero decirte, cuando nosotros estamos acá y pasamos a este otro lado, ¿qué está haciendo Dios? Anulando, poner fuera a Satanás de tu vida. Pero para eso tenemos que creerlo, ¿sí o no? Tenemos que creerlo, tenemos que orarlo, tenemos que decirlo. Entonces te echo fuera cuando viene el pensamiento así que te quiere tirar acá. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo soy su hija amada. Él anuló el poder que tenía Satanás. Y aunque no veas, aunque a veces pasemos por dolor, por muerte, por cosas terribles, como nosotros hemos vivido estos últimos años, Dios anuló el poder de Satanás sobre ti. Y vamos a poder gozar de la eternidad. Entonces, si nosotros no creemos esto, no tiene ningún valor la cruz. Imagínate. La razón de ser del cristianismo. Si nosotros no lo creemos, no tendría ninguna razón. Entonces eso lo hace el poder y el poder de la cruz. Bueno, quiero decirte que Jesús vino para darnos vida hoy mismo, no solamente en el futuro, al final de los tiempos, sino ahora. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso, fíjate que esa es la segunda parte, porque dice, aquí ha venido Satanás, aquí ha venido el ladrón, y dice todo lo que ha venido a hacer, ¿cierto? Pero dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces voy a pasar el micrófono para ver si tienen vida abundante. Y esa vida abundante no tiene que ver con que yo pueda estar enferma, no tiene que ver con que tengo que operarme de esta cuestión, no tiene que ver con que me duelen los huesos, no tiene nada que ver con eso. Dios ha venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia, lo creo, lo suscribo y va a ser totalmente cuando Él venga de nuevo y me encuentre y lo pueda conocer y lo pueda ver. Pero tengo que creer que Dios ha venido ¿para qué? Para darme vida abundante. De alguna manera la vida del siglo venidero ha llegado a nosotros aquí y ahora, mientras todavía estamos en nuestros cuerpos mortales viviendo el presente siglo malo. Tú y yo estamos viviendo en nuestros cuerpos mortales el presente siglo malo, pero sí ha venido Jesús para traerte vida y vida en abundancia. ¿Se entiende, no? Yo quiero que esto te quede claro, porque evidentemente que este es el presente siglo malo, pero el siglo venidero ha irrumpido aquí, gracias a Jesús, para que gocemos de ese duraznito. No te olvides nunca del duraznito. El próximo domingo les voy a preguntar y se van a acordar del durazno. Claro, pues, si tenemos el durazno, ¿por qué no lo vamos a comer? ¿Por qué seguimos? Si Dios es un Dios de abundancia, Dios nos quiere traer agua para que nunca más tengamos sed. Nos quiere dar el pan para que nunca más tengamos hambre. ¿Y por qué no lo tomamos? Aún a pesar de que estamos en el presente siglo malo, porque Él vino para traer el reino ahora aquí. Y eso tú lo tienes que creer, lo tienes que creer. Bien, ya vamos terminando, chiquillos, así que no se duerman, pégale al que se está quedando dormido. De algún modo, el futuro se ha convertido en el presente. Las bendiciones del siglo venidero han sido puestas al alcance de los hombres ahora mismo. Y me encanta Dios, porque una persona tan cuadrada no va a poder entender nunca a Dios. El siglo que está allá, que entra aquí, que ahora viene, quedamos locos, porque Dios no podemos meterlo en nuestras cabecitas. Él es, y su reino es algo pero maravilloso. El reino de Dios es entonces la realización de la voluntad de Dios y el disfrute de las bendiciones que acompañan esto. Entonces yo quiero que te quede claro esto, por favor. Escúchalo de nuevo. El reino de Dios es la realización de la voluntad de Dios. Yo debo hacer la voluntad de Dios, por lo tanto debo saber, mi mente tiene que ser transformada. Hacer la voluntad de Dios y el disfrute de las bendiciones que acompañan esto. Siempre, siempre hay bendición cuando hacemos la voluntad de Dios. Siempre. Bueno, cuando nosotros oramos y decimos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Qué maravilloso! ¿Han orado eso alguna vez? ¿Han podido ver el poder que eso tiene? Mira, cierra tus ojos y piensa, cierra tus ojos y escucha. Venga tu reino,
sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, quiero disfrutar del cielo, de tu reinado, aquí y ahora. Esta oración es una petición para que Dios reine. Señor, yo te pido y oro que tú reines aquí en este lugar, en esta iglesia, en el corazón de todos los que están aquí sentados, Señor. Que tu soberanía y tu poder, que son reales, derrotarán a todos los enemigos de tu justicia, Señor. Y queremos, Dios mío, que solo tú puedas ser el rey sobre el mundo entero. Y entendemos, Señor, que eso llegará. Pero también, Señor, queremos vivirlo ahora. Porque tú lo has traído para nosotros, por tu amor. La siguiente dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Todo lo que tú y yo necesitamos lo tiene Dios y lo tiene para ti. ¿Estás preocupado por tus circunstancias? El príncipe de este mundo, este antiguo jefe, ¿logra atormentarte? Recuerda que Dios transformó tu mente, transformó tu pensamiento, transformó tu corazón. ¿A quién estás escuchando? Entonces dice que Él es un Padre y un Padre bueno y que tiene todo lo que tú necesitas. Y la Biblia también dice que el Espíritu de Dios convence a mi espíritu para que yo clame, Abba Padre, papito, así, lo que nunca pudiste decir a veces, o en tu realidad, lo puedes hacer ahí con Dios. Imagínate cómo nos preocupamos y Él dice que Él tiene todo. Y con esto voy a terminar. Dice así, qué bonito. Escucha esto y espero que lo escuche a manera de revelación. Cuando decimos, Señor, venga a tu reino, se haga tu voluntad. Dios mío, tú estás preocupado de todo, de mis circunstancias, de todo. Tú me vas a dar todo. Yo no debo preocuparme porque tú eres un Padre bueno. Y terminamos aquí donde dice, así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre de la mucha felicidad, pues dice, pues al Padre le da mucha felicidad entregarte el reino. Entonces yo quiero saber si tú quieres recibir el reino, porque eso es lo que hizo en tu conversión. Bien, voy a orar porque yo sé que su Espíritu Santo está aquí y quisiera ministrar esto, como no te niegues, no creas a tu antiguo jefe, cree lo nuevo. Imagínate que al Padre les da mucha felicidad entregarte el reino. Qué maravilla, eso que vamos a gozar en plenitud en el tiempo venidero, al Señor le ha agradado que podamos experimentarlo ahora. Karin, ¿puedes venir? Bien. Quisiera que te pongas cómodo, si quieres te pones de pie o no sé, pero lo que no quisiera es que te pierdas este momento. Como, no sé qué pasó un día que pude escuchar a Dios. Aquí en esta iglesia siempre se había hecho la oración de conversión y yo nunca la había escuchado. Pero ese día es el que el Señor apartó. Entonces yo no quiero que nada te robe, porque al Señor le ha placido entregarte el reino. Así es que voy a orar. Padre amado, ven, Señor, porque tú eres quien gobierna cada uno de los corazones y las almas de las personas que están acá. Tú eres, Señor, tú eres el que gobierna cada uno de nosotros. Te abrimos nuestro corazón una vez más. Hay áreas que desconocemos, Señor, pero queremos que tú vengas. Queremos someter todas nuestras áreas a tu reinado, a tu gobierno, a tu voluntad. Porque sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta. Señor, venga a tu reino ahora. Hágase tu voluntad, Señor, en los corazones de todos los que están acá. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo tenemos la certeza, es la garantía de que probaremos la eternidad.
que podemos probar aquí el poder de la vida. Ven, Señor, y trae más de tu agua fresca, Señor. Yo oro, Dios mío, para que tú apartes todo pensamiento que no viene de ti, toda culpa se vaya ahora en el nombre de Jesús, porque tú quieres personas libres. Señor, venga tu reino ahora. Hágase tu voluntad, Señor. Queremos tu gobierno. Nos sometemos toda área, Señor. Nos humillamos a tu presencia maravillosa, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque reconocemos tu voz. Reconocemos la voz de nuestro buen pastor. Y anulamos nuestros oídos al antiguo jefe. Ven, Espíritu Santo. Ven. Más de ti, Señor, más.